Contrato a término fijo. El contrato de trabajo a término fijo es aquel que las partes pactan una duración cierta y limitada en el tiempo y que tiene una duración máxima de 3 años, pero que puede ser renovado tantas veces como lo dispongan las partes. Características del contrato a término fijo. El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes avisa por escrito a la otra de su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este se entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente. No obstante, si el término fijo es inferior a 1 año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a 1 año, y así sucesivamente. El contrato a término fijo debe ser por escrito. Si bien el contrato de trabajo puede ser por escrito o verbal, para el caso de los contratos a término fijo, la ley señala que estos deben ser por escrito, de lo contrario, se entenderá que es indefinido. Terminación de contrato a término fijo. El contrato de trabajo de duración definida termina cuando el plazo pactado en él expire, cuando las dos partes voluntariamente acuerden la terminación o cuando una de las partes decida la terminación con o sin justa causa. Contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido es una de las formas de duración de una relación laboral consideradas por el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo en Colombia. Se considera que existe un contrato de trabajo a término indefinido cuando en él no se pacta un tiempo de duración, cuando no se pacta una fecha de terminación, es decir, no se define el contrato cuándo se termina ni cuánto durará, por tanto, no es posible determinar la fecha de terminación. Terminación de contrato a término indefinido. Al no pactarse una fecha cierta de terminación de contrato, este no se puede determinar por efecto del paso del tiempo, solo se puede determinar por decisión voluntaria del trabajador, por decisión voluntaria del empleador, ya sea justificada o no, y por reconocimiento de la pensión del trabajador. Si el contrato se termina sin justa causa, habrá que pagar la respectiva indemnización. Contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje es un contrato especial para vincular estudiantes que requieran hacer prácticas relacionadas con su tema de estudio. Este es una figura contractual por la legislación laboral colombiana, que permite a las empresas y empleadores contratar estudiantes del SENA, de universidades u otros institutos educativos que realicen una etapa de práctica de formación y como remuneración reciben un apoyo económico que no constituye salario. Terminación del contrato de aprendizaje. Este puede terminar por expiración del plazo pactado, por incumplimiento de cualquiera de las partes o por voluntad del aprendiz. La terminación del contrato de aprendizaje no da derecho al pago de liquidación alguna, puesto que no se trata de una relación laboral, y el dinero que recibe el aprendiz por expresa disposición legal no constituye salario, de manera que no se paga liquidación, indemnización ni prestaciones sociales. Contrato por obra o labor. El contrato de trabajo por duración de obra o labor es aquel que se firma por el tiempo que dure la construcción o ejecución de la obra, actividad o labor determinada. Características del contrato de obra o labor. El contrato finaliza al finalizar la obra contratada. No permite renovación ni prórroga. Puede ser verbal o escrito. No requiere preaviso para su terminación. Es un contrato ideal para quien ejecuta obras para terceros. Terminación de contrato por obra o labor. El contrato de trabajo por obra o labor puede ser terminado por causa justa o legal, o unilateralmente sin justa causa.
se terminará justamente por parte del empleador cuando finalice la obra contratada. El trabajador incurre en una justa causa para la terminación del contrato. Indemnizaciones en el contrato de obra o labor. Si en el contrato de trabajo por obra o labor se termina antes de la finalización de la obra sin que exista una causa justa, naturalmente hay que pagar una respectiva indemnización por despido injustificado. En este caso, la indemnización será igual a los salarios que falten por causarse hasta la finalización de la obra. O dicho de otra manera, la indemnización será igual a los salarios que el trabajador hubiera devengado si no hubiera sido despedido. Contrato de trabajo ocasional o transitorio. Es aquel que no exceda de un mes y sobre actividades distintas a las que normalmente desarrolla el empleador. El artículo 6 del Código Sustantivo de Trabajo señala que los requisitos para que puedan existir el trabajo ocasional o transitorio son que sea de corta duración, siendo como máximo un mes, que se trate de actividades distintas a las que normalmente desarrolla el empleador. Además, estos trabajadores gozan de los mismos derechos que cualquier otro trabajador, como prestaciones sociales, horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos. Contrato de trabajo con pensionados. En el sector privado, es legal firmar contratos de trabajo con personas ya pensionadas, ya que no existe una norma que lo prohíba. En el sector público, no es posible, en vista del principio, aquel que una misma persona no puede devengar doble asignación proveniente de dineros públicos. Debemos tener en cuenta los riesgos laborales cuando se contratan con pensionados. El riesgo inherente a toda actividad laboral no desaparece porque el trabajador esté pensionado, de manera que hay que seguir pagando cotizaciones a riesgos laborales. No hay que perder de vista que el trabajador está expuesto a sufrir un accidente laboral o una enfermedad, y el sistema de riesgos laborales el llamado a cubrir esos riesgos, pues de no estarlo, probablemente el empleador deba cubrir estos gastos. Terminación de contrato con pensionados. El contrato de trabajo con pensionados puede ser terminado según las reglas generales aplicables a la terminación de contrato de trabajo.